¿En qué casos el contenido educativo genera más ventas que el contenido de producto? Les voy a dar un ejemplo. Yo estaba asesorando a una empresa, sí, algo grande, y, y ellos tenían mucho contenido de producto en sí. Pero aquí voy a hacer un paréntesis. Tener mucho contenido de producto de venta no es malo, no es malo. Mucha gente vas a escuchar que dice, la gente no entra a TikTok o a Instagram para comprar. Sí, no entra, pero compra. No me importa lo que tú digas. La gente no entra a TikTok o a Instagram a comprar, pero compra. No me importa lo que la gente piense. Esa gente que dice eso simplemente no tiene una marca, simplemente tienen marcas personales y venden eso digitalmente. Pero en la vida real, el contenido creado específicamente para vender, vende. Y ya, y punto. No puedo discutir con eso porque tengo 7 años haciendo eso. Tengo 7 años y el 70% de mi contenido ha sido venta final. Y vendo todos los años y tenemos crecimiento y seguimos. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero sí. Entonces, esa gente que dice eso no tiene marca, no tiene una empresa. Entonces, ¿cómo estamos cambiándolo un poco para que no se vea tanto venta? Como dicen por ahí, ¿cómo vender sin vender? Entonces, básicamente, no somos tan técnicos. Nosotros por mucho tiempo fuimos muy técnicos en el tema del contenido. ¿Qué hacíamos? Nosotros mandábamos un párrafo, un texto súper largo que decía las características del producto. Las características son, tiene 12 de ancho, 13 de alto, material tal. Eso no conecta con la gente. Entonces nos dimos cuenta de que cada 100 personas que le mandábamos ese mensaje, una nos compraba. Entonces decidimos darle la vuelta a eso y les voy a contar qué fue lo que hicimos. Entonces ya nosotros no hablamos de características, sino hablamos de beneficios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Entonces esos beneficios los transmitimos no solo en texto, los transmitimos en video. Entonces, cuando hablamos del contenido, no hablamos del contenido en puro para venta, sino hablamos en parte del contenido explicado de cómo usarlo. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Usamos un producto y empezamos a mencionar qué tantas cosas le caben al producto, qué tan cómodo es, qué tan suave, cómo lo limpio, para qué me sirve el producto, si lo puedo usar, lo puedo llevar en el equipaje de mano del avión o no. Todas esas cositas simplemente te ayudan a vender más. Entonces, ¿qué hacemos con esta marca? Yo le dije, entonces, ¿cómo estás estructurando tu contenido? Yo le dije, no lo hagas tanto contenido técnico, hazlo más contenido de beneficio. ¿Qué va a recibir? ¿Cuál va a ser el beneficio que va a recibir la gente? Entonces, ¿qué logramos con eso? O sea, literalmente en menos de 6 meses la persona está vendiendo un 35-40% más. ¿Por qué? Porque cambiamos el lenguaje técnico al lenguaje de utilidad del producto, literalmente. Entonces, simplemente cambiando eso, esta empresa empezó a vender un poco más. Entonces, ese modelo o esa forma de hacerlo tenían 3-4 años haciéndolo así, le funciona. Pero cuando ajustas cosas específicas, simplemente vendes más. Claro, ¿cómo consigues a la persona que te ajuste específicamente eso? Ahí es lo del mentor. Por eso es que ese tema del mentor me gusta mucho. Buscar una persona que ya tenga el resultado, que ya sepa hacerlo digitalmente hablando. Que tú puedas palpar que realmente la persona tiene el resultado. Así te vas a ahorrar mucho dinero, mucho tiempo, mucho probar y pagarle a uno y pagarle a otro para que te ayude con algo que ellos ni siquiera saben hacerlo. Entonces, partiendo de ahí, el contenido tiene que ser más de beneficio, más que enfocado en cómprame, sino estos son los beneficios que vas a tener. ¿Qué tan peligroso es depender de métricas de vanidad como likes y views en lugar de métricas de resultados como conversiones y ventas? Si tienes 50 seguidores en Instagram, no vas a vender nada. Si tienes 1 o 2 me gusta por publicación, no vas a vender nada. Si tienes 30 o 50 views en tus videos de TikTok y de Instagram, no vas a vender nada. La sociedad es tan cambiante y al momento en el que hoy estamos, si tú tienes muy poca interacción, vas a generar 0% de confianza. ¿Qué quiere decir? Que tus redes sociales tienen que ser más fuertes, tienes que buscar la forma de tener más seguidores, tienes que hacer colaboraciones, hacer sorteos, lo que sea, pero necesitas empezar a tener más seguidores y esto es lo primero que le asesoro a la gente. Una de las primeras cosas que le asesoro a las empresas que quieren trabajar conmigo, yo les digo, esto es lo que tienes que hacer, busca la forma principalmente de que te veas más fuerte en redes. Entonces, si tienes muy poquita interacción, no vas a generar confianza. Entonces
son métricas de vanidad, pero esas métricas de vanidad también te traen ventas. Entonces, es que yo tengo 5 me gusta por publicación. Busca la forma de tener más interacción en tu contenido y ya cuando la gente empiece a verte, vas a generar más confianza. Entonces eso es clave. Las métricas de vanidad sirven para generar, entre comillas, confianza. Entonces, pero no son las principales. Entonces yo puedo tener los números más altos, 10.000 me gusta por una publicación, 3.000 compartidas por publicación, 600 comentarios por publicación, pero si no vendo, entonces no va por ahí. ¿Qué quiere decir? Que tienes muy buena interacción, pero el contenido no está hecho, o la mayor parte del contenido no está hecho para que termines vendiendo. Entonces, partiendo de ahí, tiene que haber un equilibrio. Tienes que tener buena interacción y que ese contenido al final termine vendiendo. ¿Cómo te das cuenta si el contenido vende o no? Simplemente en los que más tengan interacción los vas a pautar, los vas a mandar ya sea a un CRM, a WhatsApp, a Instagram o al sitio web, y ahí te vas a dar cuenta cuáles son los que terminan vendiéndote más. Los que más te terminen vendiendo, ese es el contenido que tienes que seguir replicando. Esto es una masterclass aquí, esto vale oro, pero bueno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca la forma de que tengas buena interacción, buenos seguidores, pero que al final sea un contenido que te termine teniendo conversión. Y ya te expliqué cómo tienes que hacerlo para que no tengas mucho contenido como tal si al final no tienes ventas, porque todo ese contenido, toda esa estrategia, todos los creadores UGC, los fotógrafos, todo lo que vas a contratar se necesita, o sea, se puede pagar cuando tengas ventas. Entonces, no te intereses tanto por verte súper pro en redes, súper fuerte en redes, pero sin ventas. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Las métricas de vanidad sirven siempre y cuando puedas con ese contenido tener buenos resultados en redes. ¿Cómo usar los análisis de métricas y datos reales para escalar campañas sin quemar el presupuesto? Bueno, esto es bastante técnico, pero es básicamente, lo voy a expresar de la forma más sencilla posible. ¿Cómo hacer para que mi presupuesto no se pierda, no se queme, no se le regale de cierta forma a Facebook? En tema de pauta, por supuesto. Entonces, básicamente hay una métrica que yo hablaba con una persona hace tiempo, hace 1 año y medio, 2 años. Yo le decía, mira, ¿qué piensas tú de esto? Y empecé a mostrarle métricas y él me dijo, Will, ¿cuántos clics o qué porcentaje de clics tú estás teniendo por cada anuncio? Pero yo no le había tenido mucho en cuenta eso. Entonces empecé a darme cuenta que viendo mis campañas, yo puedo tener 20, 30 campañas activas. Entonces miro cuáles son los anuncios y hice una lista de unos 20 anuncios y empecé a darme cuenta de qué porcentaje de clics yo estaba teniendo por cada anuncio. Entonces, estaba teniendo menos de un 1% de clics por anuncio. Por ejemplo, de cada 1,000, no recuerdo el dato exacto, pero estaba entendiendo que el porcentaje era menos del 2%. Si tienes un porcentaje de menos de 2%, ese anuncio no es muy bueno, ese anuncio tienes que mejorarlo. Entonces me di cuenta que tenía un porcentaje de 0,87, tenía porcentaje de 0,50, tenía porcentaje de 1, de 1,10, tenía porcentaje de 3,5 y ese es excelente. Pero si tienes menos de un 2%, ese anuncio tienes que cambiarlo. ¿Por qué? Porque cuando cambies ese anuncio, por el mismo presupuesto vas a tener más clics y vas a llevar más gente, ya sea a WhatsApp, ya sea a Instagram o ya sea al sitio web para terminar comprando. Entonces, eso tienes que trabajarlo ya. Mira tu porcentaje de clics en los anuncios y eso te va a dar una noción de cuáles son los anuncios que te funcionan y cuáles no. Entonces, partiendo de ahí, vas a usar el mismo presupuesto, pero cuando cambies, cuando analices, te vas a dar cuenta cuáles son los contenidos que tienes que cambiar y apenas cambies, te vas a dar cuenta que ya no vas a tener un 1% de clics en ese anuncio, sino un 2%. Si logras tener un porcentaje superior al 2%, te va a ir muchísimo mejor. Nosotros tenemos anuncios que tienen un 3,5%, un 5%, pero son pocos. Y no pasa en todos los casos. Pero ahí tenemos un ROAS muy alto. ¿Por qué? Porque básicamente estamos invirtiendo lo mismo y estamos teniendo más clics. Entonces estamos trayendo más gente al sitio web. ¿Qué pasa? Que ahí entra otra cosa. Podemos tener un sitio web, pero ¿cuánto me vende el sitio web? Ahí entra lo otro técnico que es ¿cuál es el porcentaje de conversión de mi sitio web? ¿Cómo lo mido? De cada 100 personas, ¿cuántas personas terminan haciendo una compra?
¿Cuál es un porcentaje de conversión sano? Yo diría que un 1, 2 y un 3% excelente. Sí, obviamente dependiendo de la oferta que des, eso va a cambiar mucho y dependiendo del ticket promedio que tengas también. Pero básicamente es eso. Si tienes un costo, un ratio de conversión en el sitio web de menos del 0,2, 0,3%, tienes que mejorar muchísimo tu sitio web. Entonces, un ratio o un porcentaje de conversión saludable es un 1%. Busca como sea la forma de que tú tengas un 1% de conversión de cada 100 personas que lleguen. Es un número bueno. ¿Por qué es un número bueno? Porque la gente que te compra por Instagram o por WhatsApp también viene de muchas veces viene de ese tráfico y al final esas personas tú las vas a agregar en Shopify, por ejemplo, si usas Shopify, y vas a tener más pedidos que el 1%. O sea, de cada 100 personas, uno te compró por la web, pero quizás uno o dos te compraron por redes sociales. Entonces ese se lo vas a añadir y eso quiere decir que tienes un buen porcentaje de conversión. Si tienes menos del 1%, busca la forma de llegar al 2%. Y esa es la forma de escalar. Otra cosa importantísima, el tema de las conversiones. Busca la forma de que tu ticket promedio, el ticket promedio de compra vaya aumentando. Por ejemplo, si vendes un producto, vendes varios productos y el ticket promedio son 200,000 pesos, busca la forma de que la gente al final termine pagando más. 270 en promedio, 300,000 pesos, 500,000 pesos. Si tu ticket promedio es $100, busca que la gente termine pagando 150, $200, $210. Y eso va a hacer que tienes la misma cantidad de pauta, el mismo presupuesto de pauta, pero tu ticket por compra está subiendo mucho. Hace poco me vi un podcast y la persona decía, yo tengo un ticket promedio en mi sitio web de 470,000 pesos colombianos, que son, pongamos, $120. Y yo en ese momento yo tenía un ticket promedio de 60, $70. Claro, sus productos son diferentes, es una industria diferente. Entonces yo dije, ¿cómo hago para mejorar esto? Porque si realmente la gente sí puede pagar más. Entonces empecé a hacer cosas específicas como downsell, empecé a hacer muchas cosas. ¿Y qué logramos? Que ya nuestro ticket promedio no sea de 70, sino sea de 120. Entonces estoy invirtiendo la misma estrategia, el mismo presupuesto de pauta, pero ahora la gente ya no paga 80 o $70, ya la gente paga 100 o $120. Y ese tiene que ser tu enfoque. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que buscar que tu sitio web convierta al 1% o al 2%, que es lo ideal. Y aparte que tu ticket promedio de compra suba, que ya la gente no pague lo mismo, sino que pague un poco más, un 20, un 30% más. Entonces eso te va a convertir en un negocio bastante rentable.